Hola, bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires y vengo a compartir un rato con ustedes. Mientras ustedes se toman un tiempo, yo me tomo un té. Vivimos tiempos oscuros y nos dejaron solos. En las últimas horas, por ejemplo, vemos que el ministerio que conduce Sandra Petovelo apeló la medida dispuesta por el juez Casanelo en la que dice que se deben entregar los 5 millones de kilos de alimentos y materiales de construcción y otras cosas que se encuentran en los depósitos de Villa Martelli a quienes lo necesitan. La excusa de la pectoral ministra es que esos alimentos se guardan para los casos de emergencia. Y uno se pone a pensar en el tornado de Bahía Blanca, que dejó media ciudad, con las casas destruidas, con gente durmiendo en un gimnasio, sin gas, sin luz. Y recuerda las palabras del presidente, que les dijo que tenían que arreglarse con lo que tenían. Y también miramos que en las últimas semanas las lluvias sumergieron al litoral argentino bajo 2 metros de agua. El intendente de Paso de los Libres envió hace una semana una carta solicitando ayuda. No hay comida si todo está bajo el agua. Creo que califica como emergencia, ¿no? La carta está fechada el día 17 de mayo. Está firmada por Martín Ignacio Ascua, el intendente de Paso de los Libres, que aclara en una parte de su misiva: en este momento la ciudad atraviesa una situación de emergencia social, económica y sanitaria a raíz del aumento del nivel del río Uruguay, que ha superado los 11 metros con 69 centímetros, muy por arriba de la etapa de evacuación que se fija en 8 metros con 50, siendo 7 las zonas más afectadas: Barrio San Francisco, 25 de Mayo, Catamarca, Chaquito, Picaflor, Ombucito y Tiro Federal. Por lo expresado anteriormente y en nombre del municipio al cual represento, vengo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación a solicitar toda ayuda que sea posible con respecto a artículos necesarios para asistir a estas familias, como ser colchones, frazadas, abrigos y alimentos. Sin otro particular, esperando una respuesta favorable, saludo a usted atentamente, bla, bla, bla. La ministra no contestó, ni por sí ni por no. No contestó. Además, hay 20 vehículos, camionetas tipo van, que están en un galpón juntando mugre, porque nuevas, impecables, porque no quiere usarlas. De esta corrupción, o sea, de todo este tema se habló bastante, pero de la corrupción de dejar pudrir millones de kilos de alimentos en un galpón, mientras en algunos lugares de la Argentina el pueblo pasa hambre porque está bajo 2 metros de agua sin poder cocinar ni conseguir alimentos, nadie habla. De las millonarias pérdidas que significan para el Estado subejecutar presupuesto, destruir lo comprado, el lucro cesante de los trabajadores y empresarios inundados, de la baja de la recaudación que significará esto, más el gasto en atención hospitalaria de todos los que se enfermen. Tampoco hablan. Parece que esa corrupción no les importa. ¿Dónde están las veteranas denunciadoras seriales que inventaban causas con recortes periodísticos? ¿Se les acabó la tinta de la impresora? ¿Qué es de la vida de la denunciadora Stolbizer? ¿O de las ultradenunciadoras Oliveto, Caña, Carrió, Martínez? Todas mujeres, ¿vieron? Parece que no es privativo ser mala persona del género. Les debe haber dado el viejazo tal vez, porque por el frío se ve que no van a tribunales. Tampoco invitan a la nata a sus casas para armar denuncias. Ya ni siquiera te estoy pidiendo que las inventen como antes, solamente denuncien lo que está a la vista. Ya no se santiguan por la corrupción reinante.
porque tanto la corrupción como el déficit fiscal son dos cuentitos con los que nos entretienen para parecer superiores, pero no son más que ratas del inframundo corroyendo el alma de la nación. Otra cosa sugestiva es el brutal silencio que hay sobre la deuda. Estamos hablando de la deuda externa, ya ni siquiera me meto con la deuda interna, todo lo que se le debe a las universidades, a los hospitales, ni siquiera, te estoy hablando de la deuda externa. En 2024 tenemos que pagar 37.000 millones de dólares. En 2025, 85.000 millones de dólares. En 2026, 56.000 millones de dólares. Y en 2027, 65.700 millones de dólares. Insisto, ni siquiera te hablo de la deuda en pesos, ni siquiera te hablo de todo lo que están dejando sin pagar acá. Ni siquiera te estoy hablando de los bonos que le están dando a los importadores, perdón. Solamente estos son 216.700 millones de dólares. Es casi un PBI completo. De este PBI no te hablan, ¿no? No lo meten adentro de los satélites, lo mandan a otro lado. No, no, no. De este nadie habla. Ni los gobernantes, ni la oposición. ¿Y por qué? Porque son cómplices. El próximo año comienzan a vencer además los bonos a los acreedores privados, que en muchos casos son buitres, pero en otros casos simples inversores. ¿Cómo piensan pagar todo esto si promueven la desindustrialización del país y las exportaciones solo en estos 6 meses cayeron un 37%? ¿De dónde saldrán los dólares si no hay exportaciones? Nadie pregunta. Todos los economistas parece que están en otra, no sé en qué andan. Hablan de cualquier gilada, pero de esto no te hablan. ¿Cómo lo van a pagar? Medio litoral bajo el agua. Olvídate de esas cosechas. Falta gas, porque además son tan genios que ahorraron 15 millones de dólares que estaban destinados a terminar el gasoducto. Y ahora no tenemos gas. Entonces, bueno, hay que comprar. ¿Por cuánto? Por 500 millones de dólares. De 15 que hubieran gastado a 500. ¿Cuánto se lleva en comisión el que compre el gas? ¿Algún juez va a investigar estos contratos? No, olvídate. Ellos dibujan numeritos en los cuadernos y la plata la ponemos nosotros. Taca, taca, crocante, para que se la lleven los mismos de siempre. A mí me hubiera encantado que los periodistas serios, esos que están en los medios de manipulación masiva y ahora entraron en el streaming como si fueran los grandes señores del streaming, con mucho dinero atrás, con mucha producción. Me hubiera encantado que en alguno de los tantos reportajes que le vienen haciendo a los reyes del fracaso por esta deuda monstruosa que contrajo Macri y legitimó con su firma y la del Congreso Alberto Fernández, porque recordemos que las condiciones con el FMI fueron gestionadas por el ministro que él eligió, Martín Guzmán, que ni siquiera estaba en Argentina, estaba viviendo en Estados Unidos. Lo fueron a buscar para que haga esto. Es el mismo Martín Guzmán que ni bien terminó de firmar el acuerdo, levantó sus petates y se fue. Pero ahora viene a presentarse y dice que quiere ser candidato. Y da notas y entrevistas donde nadie le pregunta nada. No sea cosa que se enoje y no quiera volver a ser entrevistado, pobrecito. A ver si todavía después no nos quiere dar más notas. ¿De qué vamos a laburar si no podemos seguir haciendo como que hacemos algo, no? Acá hay muchos responsables. Acá no solo la política es responsable. Y hay que hacerse cargo. En fin, será por eso que a mí jamás me darán notas los responsables de este desastre. Hago preguntas demasiado incómodas.
Claro, tampoco me darán pauta. Así que si querés ayudarme a seguir buceando, podés hacerlo en las cuentas que te dejo ahí abajo. Son las del Banco Provincia, mabaires.dni, o en la de Mercado Pago, mabaires.mp. Por supuesto, también me ayudás con likes, compartiendo el video, dejando tus comentarios, porque eso nos pone en contacto y nos hace bien para saber de qué estamos hablando, y también suscribiéndote al canal. También puedes hacer todo eso junto, porque en este caso lo que abunda no daña. Lo que sí daña es el silencio de la supuesta oposición que ejecuta, con su silencio ayuda a ejecutar a este gobierno lo que se planifica desde los centros de poder para que la Argentina no levante nunca más cabeza. Está dañando y está dañando demasiado, porque hay cosas que no tienen repuesto. Cuando le sacás los remedios oncológicos a un paciente con cáncer, privándolo de tal vez la última oportunidad que tiene de salvarse, lo estás matando. Y es abandono de persona. Y debería haber un poder judicial detrás de estos casos. Pero, bueno, ya sabemos quiénes son los jueces, ya sabemos con quiénes cenan, con quiénes se acuestan, a dónde van a comer, con quiénes toman whisky. Ya lo sabemos. Y lo toleramos, y lo toleramos. Y por supuesto ningún periodista serio pregunta a ningún juez. No sea cosa que los jueces se enojen, a ver si se enojan, pobrecitos. Y te hacen como Guzmán y después no te quieren dar notas. El daño que hacen es demasiado grande. Y más ahora, que ni bien abrís la ventana, podés oler la pólvora. Porque la Tercera Guerra Mundial está ahí nomás. Se caen helicópteros con presidentes, se cometen genocidios, se esclavizan a pueblos enteros a cambio del coltán, se amenaza con ataques nucleares. Y eso que leemos a veces en los diarios o que vemos por ahí, nos parece lejano, porque, bueno, la caja de resonancia está a 10.000 kilómetros, 15.000. Pero no, está acá nomás, en el Atlántico Sur. Porque Rusia advirtió que si Gran Bretaña sigue participando de las hostilidades con Ucrania, podría atacar alguno de los enclaves coloniales de Gran Bretaña. El más importante es el que tienen en Malvinas. Pero acá el ministro de Defensa, Luis Petri, se sigue disfrazando, se prueba outfits, arma su book de modelaje, mientras el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas viaja a Estados Unidos por sexta vez desde que tomó el cargo. Eso sí, cuando estaba en Estados Unidos y hubo un ataque de Irán hacia Israel, se vino volando. Dejó todo lo que iba a hacer en Europa y se vino para acá. El país estaba en peligro. Y ahora que amenazan con bombardear Malvinas, ¿no está en peligro? Digo, tan entregados estamos. Y mientras nos distraen, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas habilita maniobras militares a la Cuarta Flota con un portaaviones estadounidense que está acá, en nuestras aguas marplatenses, a 400 kilómetros de Buenos Aires, sin consultarle a la provincia de Buenos Aires, sin pasar por el Congreso, gracias a que los legisladores mantienen vigente el DNU con facultades extraordinarias que convierten al presidente en un autócrata dictatorial. Es decir, tenemos 6.000 soldados extranjeros de la potencia que ocupa nuestras Malvinas en Mar del Plata, mientras Rusia amenaza con atacar las bases militares de la OTAN, entre ellas las de Malvinas. Y todo que está acá, a poquitos kilómetros de la costa. ¿Acaso están queriendo meternos en una guerra para justificar la ocupación territorial que ya pactaron? Vos dirás que estoy exagerando, que soy conspiranoica.
Bueno, yo te invito a leer las declaraciones del saliente primer ministro de Gran Bretaña, que le pide a sus ciudadanos que se preparen con kits de subsistencia. Les aconsejó tener a mano baterías o pilas de repuestos, botiquín de primeros auxilios, desinfectante de manos o toallitas húmedas por si se corta el agua, agua embotellada. Si tienen niños, que lleven leche de fórmula ya preparada porque tal vez no existan condiciones de higiene para prepararlas. Antorchas a batería, batería portátil para cargar el teléfono, radio a batería o a cuerda para obtener actualizaciones durante un corte de energía, ya que si bien se puede usar la radio de un automóvil, en condiciones climáticas adversas podría ser más seguro quedarse adentro. Con un lenguaje muy rebuscado y siempre hablando de las posibles inundaciones, les dicen que verifiquen el terreno a su alrededor y busquen tierras altas. ¿Por qué? ¿Por qué crees vos que el primer ministro británico, al momento que está renunciando para llamar a elecciones y que venga otro a encargarse del estofado, le dice esto a sus ciudadanos? Bueno, te lo voy a contar. Porque una de las hipótesis de ataque que plantean es que Rusia podría usar el misil Poseidón, que tiene cabeza nuclear. Y que si usaran la cabeza nuclear chica, la de 2 megatones apenas, serían suficientes para generar olas de hasta 100 metros de altura que se desplazarían hasta la Tierra directamente desde la costa, como un tsunami, pero más rápido. Si usaran la cabeza de 100 megatones, las olas tendrían una altura de 500 metros, 10 veces más altas que el más destructivo de los tsunamis que conocimos. El misil, además, tiene la particularidad de ser imperceptible para los sistemas de defensa occidentales. De hecho, navega a una profundidad de más de 1000 metros, que es el doble de lo que llega la mayoría de los submarinos conocidos. Y además, el misil tiene un alcance de 1000 kilómetros, es decir, que el submarino podría estar en aguas internacionales a 1000 kilómetros de la costa y podrían lanzarlo sin ser detectados. En caso de tirar el misil y que éste provocara las olas de 100 metros o 500 metros o lo que sea, el agua llegaría al territorio con radioactividad. Por eso los británicos le están aconsejando a su población que busquen tierras altas, armen un kit de supervivencia para al menos 3 días y que si se inundan, se queden adentro. Ahora, ponete a pensar. Si fueras Rusia y quisieras disuadir a Gran Bretaña, no lo harías sobre Londres. Buscas disuadir, no entrar en una guerra abierta. Entonces, ¿qué lugar elegirías para mostrar tu poder? ¿El Peñón de Gibraltar, que está en el medio de Europa? ¿O las Malvinas, donde además te cargas una base militar de la OTAN, que es la más importante del planeta, y dejas inutilizados el punto de apoyo que usan para controlar los 3 pasos bioceánicos que tiene la Argentina? ¿Vos qué crees que harían? ¿Cómo se prepara la Argentina para reaccionar ante algo así? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Y el plan de defensa nacional en caso de que alguna potencia quiera ocupar territorio continental? ¿Vas entendiendo por qué vino el portaaviones con 6.000 soldados? ¿Cómo se está tratando el tema a nivel de la política? Porque yo no escuché a ninguno de los referentes principales hablarnos de esto. Ni siquiera a los que le gustan escribir cartas. Ni siquiera a aquellos que han sido ministros de defensa y candidatos.
Tampoco es que esperaba que Aguad, responsable del hundimiento del Ara San Juan, del espionaje a los familiares, de haber entregado a Gran Bretaña la prospección de nuestro territorio submarino, fuera a decir algo, porque ya sabemos para quién trabaja, ya sabemos quién es. Pero ¿y el resto? ¿Dónde están? La vicepresidenta Villarruel, tan patriota, con tantos amigos y parientes militares, ¿piensa decir algo al respecto del ninguneo que se le hizo al Congreso por la autorización de la entrada de tropas extranjeras a nuestro país? Los legisladores de la Comisión Unicameral de Defensa, ¿en qué andan? El presidente de la Comisión de Defensa fue ministro de Defensa de la Alianza, ¿no? de la Rúa, Ricardo López Murphy. Pero además, la comisión tiene otros 16 miembros. ¿En qué andan, muchachos? ¿Está rico el café? ¿Comieron alfajorcitos hoy? Tenemos en Cancillería a un cachivache que ya estafó al pueblo argentino innumerables veces en los 90 y en 2001. Pero no fue presa, porque los jueces obviamente son cómplices. La cachivache se peleó con todos los que no había que pelearse y aisló a la Argentina. Como un marido golpeador, el gobierno fue desmantelando el andamiaje institucional primero. Buscó que las provincias queden libradas a su suerte. Eliminó el nexo de estas con el gobierno nacional, que es el Ministerio del Interior. Lo hizo esta semana. Y fue alejando a la patria de todos sus países amigos y hermanos. Estamos solos, en el sur del sur, en una eterna madrugada que no termina de alumbrar. Mientras tanto, los medios de manipulación masiva nos entretienen con la novelita gubernamental, lo que dijo Karina, lo que le contestó Lule, lo que pensó Santiago Caputo, lo que dijo Caputo, lo que preguntó Bonelli sobre lo que dijo Pagni, que lo refutó La Nación sobre lo que dijo Clarín. Y para ganar tiempo y hacer como que hacen algo, cambiaron al jefe de gabinete, Nicolás Pose, y lo reemplazaron por el sciolista, cabalista, menemista Guillermo Francos. Así que Domingo Felipe Cavallo, sin siquiera estar en el gobierno, está súper agradecido. Tanto porque le cubrieron las espaldas y no lo metieron preso cuando debían. Así que al Poder Judicial les va a levantar un monumento en cualquier momento. Pero también está agradecido por el voto de confianza que el pueblo argentino le dispensa al tolerar que los suyos, Diana Mondino, Federico Sturzenegger y ahora su propia hija, Sonia Cavallo, sea embajadora en la OEA. La llegada de Guillermo Francos es la frutilla del postre. Cavallo está exultante, chocho. Francos dijo una frase que da a entender que tomará el timón del Titanic para chocarnos contra el iceberg. El presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado. No la entiende. Si fuera mi jefe de gabinete, ya estaría afuera buscando un taxi. Pero quien calla otorga. Viendo este cambalache que vemos todos los días, el silencio de la oposición y cómo está el mundo, parece que la política internacional el presidente tampoco la entiende. O lo que es peor, trabaja para los que la entienden demasiado bien. Yo agradezco tu compañía, porque en estas aguas turbulentas, para navegar estos mares, la soledad es lo peor que podríamos hacer. Espero que nos encontremos la próxima semana en una nueva Odisea Submarina.